Uno puede decir, Sebastián Salgado, que la empresa que lleva adelante un medio de comunicación es responsable del lineamiento editorial, por lo tanto, es responsable de ser veraz ante la opinión pública o tergiversar la realidad. Esto es así para Hispan TV, para NUR, para Clarín, para La Gráfica, para Perfil y para cualquier medio de comunicación, La Nación o Página 12. Ahí hay una responsabilidad concreta de los dueños, sea esta una propiedad social cooperativa o una propiedad privada o una propiedad estatal. ¿Cuál es la responsabilidad, a tu entender, del oyente, del lector, del escucha? Digo porque yo no soy tan tolerante como muchos colegas, como diciendo, bueno, lo llevan de las narices, pobre gente, ¿no? Yo digo, mira, estamos hablando con... No tenés por qué compartir esto, es una reflexión hecha desde el oficio, ¿no? Que puede merecer objeciones desde el mismo espacio. Estamos hablando con personas adultas, es decir, que han tenido la escuela primaria, muchas veces la secundaria, a veces la universitaria, que se les puede exigir, no tienen ni dificultades mentales para razonar, ni ninguna... es decir, estamos en relativa igualdad de condiciones. Si alguien le dice que congelando la economía va a mejorar su situación y se lo cree después de lo que pasó en la dictadura con Martínez de Osco, lo que pasó con Cavallo en los 90, se lo cree y hay una cuota de responsabilidad, me parece a mí. Si en un país con un PBI de 609.000 millones de dólares como la Argentina, lo duplicó del 2003 al presente, alguien cree que hay que hacer un ajuste estructural, tarifas, alquileres, la que venga, porque un tipo se llevó 8 millones de dólares en un bolso, de origen indeterminado, dicho esto además, está profundamente equivocado con respecto a las proporciones, los sentidos profundos. Yo soy bastante exigente con el público, no sé vos cómo ves esto. Sí, hay que entender de que a nadie le gusta reconocer ignorancia. Entonces todo el mundo quiere tener una opinión sobre la realidad política, por lo menos la que le toca vivir. Cuando hacemos un análisis un poco más amplio, ¿no? de cuáles han sido los contenidos que una persona de edad media llegó a tener a través de su formación, y vemos que tiene una postura política determinada sobre la actualidad del país, sobre algunos otros países. Pero de golpe, si vamos a la casa de esa persona, vamos a ver que no están los libros que se refieren a esas cosas, no están los documentales, o sea, se ha ido formando a través de medios de comunicación. Entonces es muy difícil que esa persona reconozca a una edad media que esa postura política ha sido impuesta. Es muy difícil. O sea, ¿cómo haces vos para que siempre defendiste una cosa y decís, bueno, pero en realidad, o sea, ¿cómo llego yo a esto? Me parece que hay ahí un acto de reconocimiento que requiere de una profunda humildad de muchísima gente, y la mayoría lamentablemente se va dando cuenta, ahora que han pasado unos meses, por ejemplo, con el gobierno argentino, que se quedan sin trabajo, que tienen que cerrar su negocio, que si tienen un trabajo llegan hasta la mitad del mes, como decimos acá en Argentina, porque el resto del mes no saben si les va a alcanzar para almorzar y cenar en una familia. Solamente cuando llegan a vivir esa experiencia dicen, o sea, me habían mentido entonces. O sea, esa es la etapa que estamos viviendo ahora. Tal vez los que siempre intentamos investigar un poco más de cuál es el perfil político de determinados grupos de poder, no nos sorprende nada de esto. Tal vez nos sorprenden los tiempos, de que fue como avasallador ese shock de los primeros meses, donde no llegábamos a reflexionar sobre un tema, donde ya nos estaban tirando otro, y hasta cierta medida sí, fue abrumador. Hay una continuidad. Porque claro, lo primero que hacen es atacar la ley de medios, para que, digamos, esa democratización de los medios que se estaba llevando adelante en Argentina quede bloqueada de una sola vez. No se puede ver Telesur, por ejemplo. No se puede ver Telesur en la televisión digital abierta. Intentaron sacar RT de Moscú y después hubo, afortunadamente, unas presiones ahí directas del gobierno ruso que hizo que, por lo menos por ahora, lo mantuvieran. Hay ahí en lo que está señalando una paradoja, que no por conocida en la historia argentina haya que dejar de remarcarla, ¿no? Los sectores más formados suelen ser los más maleables.
proporcionalmente. En general, las personas que tienen estudios secundarios y universitarios suelen tener una intención de voto en contra de sus propios intereses, una especie de alienación, ¿no? Donde hay un distanciamiento del pueblo, una suerte de desprecio para con las elecciones políticas populares. Es curioso que el saber no se demuestre de manera práctica o concreta en aquellas personas que han tenido más oportunidades de formación. Sí, lo que pasa es que muchas veces hay gente que tiene una formación y toma una postura política a partir de su propia realidad. Yo creo que ese es tal vez el gran error, ¿no? Entonces yo pertenezco a una determinada clase política, ¿no? Estamos hablando de una clase media alta, entonces me disfrazo de postura política para en realidad defender intereses de clase. Entonces eso es lo que estamos viendo en Argentina. Por eso el gobierno de Cambiemos, del PRO, tiene una carencia en formación política tan grande, porque es justamente a lo que ellos no apuntan. Entonces, parte del error de la crítica que se hace, yo siento mucho al gobierno de Macri, es hacerle críticas de construcción política cuando en realidad no son un partido político. El gobierno de Cambiemos no es un partido político, es una construcción y un brazo con representación hoy día en la Casa Rosada, en el Congreso, de grupos corporativos. Entonces es una mirada, siento yo, demasiado ingenua de decir los medios de comunicación tienen intereses en malear, o sea, son ellos mismos. No se trata de la venta de publicidad. Ya no hay intermediación política, no hay un partido conservador que interprete los intereses oligárquicos. Están los gerentes de manera directa. Son ellos. Por eso yo cuando veo gente que dice, bueno, vamos a volver en 4 años, sí, seguramente. A mí me da la sensación de que este gobierno no está gobernando como para darle una continuidad, sino dejar las bases para que el país quede endeudado otra vez por otros 40 años y después probablemente sí, dejen que regrese otro gobierno progresista. Pero con una carga fuerte. Claro. Que volvás a pagar todo lo que dejan debiendo como pasó con la dictadura. Entonces hay una continuidad en eso, donde evidentemente ellos dejan el país como atado de manos, de vuelta, endeudado nuevamente, y bueno, obviamente alguien después va a tener que pagar todo eso, como alguien después tuvo que pagar todas las deudas que dejaron los militares. Entonces es una expresión a través de la cual ellos representan unos determinados intereses, hicieron un juego muy sucio a través de los medios de comunicación, pero básicamente es a lo que se dedican. Ahora vamos con el tema corrupción y la utilización que se hizo, ¿no? Creo que es importante. Ahora, dentro del esquema del que estás hablando, Sebastián, ¿hay una configuración unívoca sobre un interés particular de acciones distintas? Por ejemplo, finanzas, narcotráfico, armamentos. Da la sensación que hay una suerte de coalición en esos segmentos que contrasta, por un lado, con el pueblo en general y por otro lado con cualquier proyecto productivo que necesite mano de obra, inversión, rol rector del Estado. ¿Es así? ¿Está eso que el Papa llama la guerra a nivel internacional entre proyectos productivos y rentísticos? Sí, son otros ejemplos de atemorizar a la población, ¿no? En el caso de México, de Colombia, que por ahí son ejemplos un poco más... Son los ejemplos. Exacerbados, ahí se ve claramente. O sea, pensémoslo de esta manera. Estados Unidos está metido en todos y cada uno de los negocios del mundo a través de sus corporaciones. Ellos son los principales consumidores de drogas del mundo. ¿Vos crees que Estados Unidos podría quedar fuera del negocio de las drogas? O sea, los Z, ¿qué es lo que son? Son el brazo armado que ellos mismos adoctrinan en sus escuelas militares y los mandan a controlar ciudades vestidos de cárteles del narcotráfico. Por eso la pelea en este momento entre el cártel de Sinaloa y los nuevos grupos que van teniendo diferentes nombres, pero que tienen formación militar desde los Estados Unidos. Entonces, esos terminan siendo los brazos armados que son más sanguinarios, que vos ves después un paralelismo, que de esto no se habla mucho, entre los métodos de matanza de algunos cárteles en México más relacionados con los Zetas y lo que hace el Daesh o ISIS en Oriente Medio. Sí, estaba pensando en eso, porque el origen no es tan distinto. No, que la formación militar es la misma. Armás un espacio para después combatirlo, ¿no? Es el atemorizar al rival, ¿sí? Y entonces, a través del narcotráfico, eso es lo que se busca. O sea, esta gente son tan crueles, ¿no?, que el Estado tiene que militarizar la zona y de alguna manera controlar todo lo que pasa. Estados Unidos siempre necesita un adversario muy malo. Sí. Que Hollywood lo pueda situar propagandísticamente. Sí, bueno, y lógicamente después
la finalización de la Guerra Fría, encontraron en el Islam el enemigo que ellos necesitaban, ¿no? Y a partir de eso, bueno, vos vas armando cómo es que esta estrategia del miedo va dándole posibilidades para que vayan teniendo determinadas acciones a nivel global, y América Latina no escapa nada de eso. Entonces, la estrategia que uno va viendo del gobierno de Cambiemos en relación al narcotráfico está relacionada con eso, o sea, con una mirada a través de la seguridad, con una mirada a través de las fuerzas reaccionarias, como es esta intención de aplicar la ley de derribo, ¿no? que es tan polémica. Y a través de esas estrategias, o sea, van marcando una tendencia a través de la cual van repitiendo otros esquemas que ya se utilizaron en otros países de América Latina y que evidentemente no han dado resultados. Desde que en la Señal Medios con Estela Caloni mostramos cómo Patricia Bullrich Luro Pueyrredón era primero la mujer que estuvo con Nisman en el último tramo de su vida, señalándole algo, ¿no? Pero sobre todo a través de UNO América, contactada con la Central de Inteligencia Americana. Lo señalo porque no se trata solamente, como explicabas recién, ¿no?, de una intermediación política de otro interés. Directamente la CIA ha puesto un funcionario en el gobierno argentino en el área de seguridad. Creo que vale la pena señalarlo porque lo hemos tomado con tanta naturalidad, ¿no?, y ofende al derecho soberano argentino. Sí, un poco la presidenta decía, ¿no? Desde que hicieron el acuerdo con Irán, para esclarecer el atentado a la AMIA, se despertaron los demonios internos y externos. Y eso lo dijo en la ONU en el 2014. Entonces, evidentemente las fuerzas contra las cuales se pelea trascienden el poder de los mismos gobiernos. Porque a veces tratamos de cerrar algunos análisis a partir de un determinado gobierno y sin embargo vemos que hay una continuidad de poderes que nunca está puesta en juego. Entonces, uno no se imagina que el electorado estadounidense tiene la posibilidad de cambiar un rumbo político de su propio país de 180 grados como pasa en el resto de América Latina. Sería impensado. Ellos tienen organizado su política. Que define con algunas alas nomás. Sí, porque los candidatos sabemos que las diferencias entre demócratas y republicanos, a fin de cuentas, no terminan teniendo una diferencia sustancial en lo que refiere a la política exterior de ese país, que es finalmente lo que a nosotros más nos interesa. Y entonces, ¿por qué eso sí pasa en América Latina, pasa en la mayoría de los países? Bueno, es un planteo interesante de hacerse y tal vez dejar de ver a los mismos gobiernos en sí como la parte última de poder y empezar a ver, bueno, cuáles son los poderes que están detrás de los gobiernos, tanto de nuestros gobiernos latinoamericanos como de los gobiernos de las potencias occidentales. Fíjese cómo seguimos en el próximo bloque.